Hola chicos, a ver, os hemos dado aquí unas instrucciones para las actividades que tenéis que hacer en este periodo extraordinario. Queremos sobre todo, bueno, deciros que habéis trabajado muy bien, algunos, otros un poco menos, y que si nos entregáis estas actividades y seguís las instrucciones tenéis muchas posibilidades de aprobar. Así que mucho ánimo y a trabajar. Os quiero explicar un poco, hacer como ya que no tenemos clases presenciales, un resumen un poco de la gramática para que sepáis cómo tenéis que hacer las actividades y que os resulte más fácil. Entonces, bueno, empezamos por la unidad 1, el vocabulario, no voy a decir nada, tenéis que mirar el libro y yo creo que esto es fácil. Ahora, en la gramática de la unidad 1, veis aquí que pone present simple, present continuous, past simple. Tenéis que rellenar cada una de las frases con uno de estos tiempos. ¿Cómo lo sabéis? Pues prestando atención a las palabras clave. Siempre os digo que busquéis las palabras clave. A ver, no os voy a decir en cada frase cuál es, pero por ejemplo, she, veis que right now es una palabra que indica el tiempo, que es ahora, justo en este momento, que se utiliza el present continuous. Every month indica cada mes, indica frecuencia, se utiliza el present simple. Si veis en el 1800 os imagináis cuál es. Entonces vais viendo cuál es la palabra clave que suele estar al final, porque los adverbios de tiempo suelen estar al final y en consecuencia pues ponéis el tiempo. Os he dejado aquí esta tabla que es muy útil. Si la abrís vais a ver todos los tiempos verbales. Vais a abrir todos los tiempos verbales con las estructuras que van con cada una. A ver si se abren. Vale, entonces veis present simple y veis las palabras clave. Everyday, sometimes, present progressive, que es el present continuous. Now, at the moment. Simple past, last, ago. Past progressive, que es el past continuous, sobre todo while. Present perfect. Estos hasta aquí son las más importantes. Mirad cuáles de estas palabras aparecen en la frase y si aparece just, el verbo que tenéis que poner es el present perfect. Aquí veis cómo se hace el present perfect. Entonces, en el primer ejercicio que os he enseñado es o present simple, o present progressive, o past simple. ¿Veis? El present simple, que es el verbo normal. Si el verbo que yo os pongo entre paréntesis es work, en afirmativa siempre se pondría work, menos con he o she o it, que se pone la S. En la negativa don't, doesn't, y en la pregunta do o does. Present continuous es con el verbo to be y ing, que no se os olvide el verbo to be, y el pasado simple es ed, y fijaos en la negativa que se pone didn't y el verbo ya no va en pasado, igual que en la pregunta. Entonces eso sería lo que tendréis que rellenar en el primer ejercicio. Perdón, en este primer ejercicio. Mirad la palabra clave, iros a la tabla si lo necesitáis y rellenarlo. Mirad que la frase es negativa, mirad cuáles son las preguntas. Vale, en el ejercicio 2 veis que tenéis algo señalado. Aquí tenéis que hacer una pregunta para que esta palabra que está en negrita sea la respuesta. Con lo cual, we saw the monument just today es ¿qué viste ayer? Por lo tanto, la primera pregunta tiene que ser what. Y después tenéis que, como esto está en pasado, poner la pregunta en pasado. Si os vais a la tabla, ¿veis? Las preguntas en pasado empiezan con did. Tenéis que tener siempre muy en cuenta cuál es el tiempo. Aquí el tiempo es el present continuous. Pues las preguntas con el present continuous empiezan así, ¿vale? Acordaos siempre que para hacer una pregunta tenéis que poner primero la partícula interrogativa, o what, o where, o when. Después un auxiliar, que depende, si el verbo está en pasado será did, si el verbo está en presente es do, o si es present continuous is, o si es past continuous será was o were. ¿Ok? Vale, la parte 2 es vocabulario y de la parte 3 es más o menos muy parecida al ejercicio anterior. Os damos varios tiempos verbales, ¿veis? Y tenéis que, según la palabra clave o según el contexto, tenéis que decir cuál es el tiempo correcto.
Mirad muy bien los 4 tiempos verbales. Aquí ahora os va a entrar el past continuous. En el ejercicio de la unidad 1 os entraban present simple, present continuous, past simple. Y ahora el past continuous. Aquí una de las palabras claves es while, porque siempre que veáis un while detrás tenéis que tener un past continuous. ¿Ok? Y probablemente el otro verbo sea un past simple. No siempre. Vale, y aquí veis que os da una frase que está en present continuous y aquí pone every Saturday. Si vais a esta tabla, every day, every Saturday es con present simple. Eso quiere decir que esta frase que está en present continuous la tendréis que poner con present simple. ¿Vale? Aquí veis que pone when you called, ok, esto sería un past continuous. Last year, pues intentar ver qué tiempo verbal corresponde a esta expresión. La unidad 3, vocabulario. Y el 4 es present perfect simple. Present perfect simple. Si os vais a la tabla, pues aquí sale el present perfect. Esta es la forma have, has y luego el verbo o bien con ed si es regular o la tercera columna. Acordaos, el present simple, la tercera columna. En este ejercicio os pide o present perfect simple o past simple. Para eso nuevamente miráis aquí. Siempre que tengáis just, yet, never, ever, already, estas va a ser un present perfect simple. Cuando veáis otro tiempo, otra expresión, pues un past simple. Fijaos muy bien y fijaos en la forma. Vale, la unidad 4 en la gramática es la pasiva. Vale, aquí os he dejado también una tabla, al principio del todo, una tabla con los cambios que se hacen en la pasiva. Recordad que la pasiva se hace siempre con el participio, es decir, con la tercera columna del verbo que aparece en la activa y después el verbo to be. A ver, entonces, si veis, vosotros solamente vais a tener que fijaros en present simple y past simple. ¿Veis? La activa es, en este caso, they sell. Entonces, este verbo tenéis que poner la tercera columna. Ya está aquí. ¿Veis? Esta es la pasiva. Y este verbo está en presente. Entonces, tenéis que poner el verbo to be en presente, que es is, are. Esto es participio en inglés. Y a veces aquí es am. Aquí veis que es sold, que es el pasado, ¿vale? Pero también es el participio. Entonces, este verbo, ellos vendieron un coche ayer, un coche fue vendido ayer. Acordaos, para hacer la pasiva, tenéis que, de los verbos que nosotros os damos, de estos verbos, tenéis que poner estos verbos siempre en participio. Y si este verbo está en presente, el verbo to be en presente. ¿Vale? Veis que aquí casi todos los verbos están o bien en presente o bien en pasado. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que utilizar el verbo to be en presente o en pasado. Y acordaos que tenéis que darle un poco la vuelta a la frase. Por ejemplo, nosotros solamente utilizamos materiales biodegradables. Tendríais que poner materiales biodegradables son usados por nosotros. ¿Vale? Es decir, el complemento que va detrás del verbo va a pasar al principio. ¿De acuerdo? Y a veces no hace falta poner nada más. En este caso, por ejemplo, si es mi padre, aquí sí pondríais ese edificio eco-friendly, ¿cómo se llama? Ecológico, digamos, fue diseñado por mi padre. Acordaos que en la pasiva el por alguien se pone cuando esa persona es famosa, como aquí, him o my father, pero si no, no lo pongáis. Vale, la unidad 5, esto es muy facilito, es el futuro. Aquí ya sabéis que el futuro, si lo veis en la tabla, el futuro con... Aquí hay muchos tiempos verbales que no habéis dado. El futuro con will es will y el verbo normal. Este verbo que yo os voy a dar entre paréntesis no cambia, ¿vale? El futuro con going to, sí, tenéis que poner I am going to y el verbo que yo os doy entre paréntesis. Siempre antes de going to, que eso no cambia, tenéis que poner o am o is o are en el plural. We are going to sleep.
por ejemplo, ¿vale? Es decir, este verbo que yo os doy entre paréntesis, que está uno de estos verbos, lo tenéis que elegir vosotros. Estos verbos no van a cambiar nunca con el will ni con el be going to. Con el present continuous sí, ¿vale? Ya sabéis que con el present continuous, que viene aquí, que es el progressive, pues ponéis el verbo que yo os doy con ing. No sé si os estoy aclarando o no algo. Si no, sabéis que siempre podéis escribir Toñi, Maite, no entiendo el ejercicio 1 de la unidad 4 y os podemos explicar algo. Vale, en el ejercicio 2 tenéis que usar el primer o segundo condicional. Otra vez, arriba os he dejado una tabla de cómo se ponen los verbos en las oraciones condicionales. Lo más importante siempre es que localicéis la oración con if. Una vez que tengáis la oración con if, ya simplemente tenéis que seguir la estructura. Entonces, vosotros vais a tener primer y segundo condicional. Solo hay muchos condicionales, vosotros vais a estudiar el primero y el segundo. El primero es if con presente, pues el otro verbo con will. Y el segundo condicional es if con pasado, pues el otro verbo con would. No se cambian los verbos, ¿de acuerdo? Igual que con el will, con el be going to, en este caso no se cambian los verbos. Entonces, aquí veis que buscáis el if. ¿Dónde está el if? Aquí. Va seguido de un verbo en pasado. Si esto es pasado, quiere decir que es un segundo condicional. ¿Vale? Entonces, el otro verbo irá con would y el verbo que yo os doy entre paréntesis. Aquí tendríais que poner would y este verbo. ¿Veis? Aquí está el if. Pues mirad lo que viene aquí. Ya sabéis de qué va seguido el if. Miradlo muy bien y mirad las tablas porque es muy fácil. La unidad 6 es el reporting speech, ¿vale? Aquí acordaos que siempre tú necesitas una licencia para comprar un arma. Dijo el dueño, sería, el dueño dijo que tú, y ahora lo que ocurre con el reporting speech es que todos los verbos dan un paso hacia atrás. Si este verbo está en presente, hay que ponerlo en pasado. Si este verbo está en will, hay que utilizar el would. Si este verbo es is talking, hay que ponerlo en pasado. Must cambia a had to. Will cambia a would. Y luego hay que cambiar otras palabras. Here cambia tonight, now, tomorrow, this. ¿Vale? Otra vez aquí os he dejado una tabla con los cambios del reported speech que podéis utilizar. Perdón por todo esto. Reported speech. Que podéis utilizar para que sepáis hacer los cambios. Todo esto de todas formas está en vuestro libro, entonces yo creo que vais... Perdón. ¿Vale? Veis presente, pasado, present continuous, past continuous, will, would, must, had to. No todos los verbos están... Vosotros tenéis que utilizar pues el present simple, present continuous, y veis que, por ejemplo, today, that, they, now, them. ¿Ok? Aquí hay otro en el que se ven, en el que hay ejemplos, por si queréis utilizarlo. Y ahora, las últimas... ¿Dónde está? Vale. Bien. Acordaos de los pronombres de relativo, ¿vale? Tenéis que utilizar which, when, who y where. Entonces, which se utiliza cuando la palabra que hay delante es un objeto. When, cuando la palabra que hay delante es un lugar. Who, cuando la palabra que hay delante es una persona. Tenéis que traducir muy bien la frase. We met a scientist. Conocimos un científico. Persona, who. Tenéis que traducir bien la frase, porque si no, no os va a salir. Aquí solo tenéis que rodear. Y aquí tenéis dos oraciones y hay que unirlas utilizando uno de estos pronombres. Por ejemplo, esto es un juguete eléctrico. Brilla, glows, significa brillar, brilla en la oscuridad. Tendréis que poner, esto es un juguete eléctrico que brilla en la oscuridad. Para eso, juguete eléctrico es una cosa, por lo tanto, aquí habría que poner which. Si ponéis which, aquí hay que quitar it, porque si no sería que ello brilla en la oscuridad, ¿vale? La Antártica es un lugar aislado, nadie vive allí. Pues tendréis que poner la Antártica es un lugar aislado donde nadie vive. Cuidado,